Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a nuestro webinar. Bienvenidos a todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. Y pues nada, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar o este curso gratuito de análisis técnico. Espero que me estén escuchando bien, que estén viendo la presentación sin ningún problema. Y pues nada, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Entonces también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Obviamente para las personas que van a ver este webinar en nuestro canal de YouTube, también nos pueden dejar sus comentarios con respecto a las diferentes dudas o inquietudes que tengan con respecto al webinar. Poco a poco, a medida que van llegando los participantes, voy dando acceso. Y adicionalmente, pues vamos a esperar unos minutos mientras los demás pueden sintonizarse sin ningún problema. Entonces ya alrededor de unos 5 minutos arrancamos. Igualmente cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan, no duden en realizarla, porque la idea con este webinar es que efectivamente todos podamos aprender y sin duda alguna pues dejar este tema del análisis técnico lo más claro posible. Obviamente es una introducción, curso gratuito porque el análisis técnico tiene de todo. Entonces aquí la idea es que aprendamos y que disfrutemos de lo mejor con este webinar. Bueno, nada, bienvenidos nuevamente para todos los asistentes que en estos momentos nos están sintonizando a través de nuestro live. Bienvenidos sean todos ustedes y pues bueno, también para las personas que están ingresando directamente a nuestro webinar a través de Teams. Bienvenidos. Entonces me presento, mi nombre es Raúl Ramírez. Espero con ustedes. Actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y nada, pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar de curso gratuito de el análisis técnico. Entonces, ¿qué les parece si vamos empezando en la marcha? Y pues nada, mientras arrancamos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en dejar su comentario a través del chat, porque ahí les voy a poder estar, bueno, leyendo y pues brindándoles toda la información. Igualmente es importante que hablemos un poco nosotros del Distrito Financiero. El DFX es una empresa que nace en el 2011 con la finalidad de
brindar diferente información y capacitar a todas aquellas personas que quieren centrar más en el mundo de los mercados de capitales, independientemente de sus formaciones, es decir, no tienen que ser profesionales en finanzas, en economía o en algunos otros elementos que algunos podrían llegar a pensar, sino que aquí en nuestros cursos están dirigidos para aquellas personas que quieren empezar, quieren entrar en el mundo del trading. Y sin duda alguna, nosotros en el Distrito Financiero brindamos ese apoyo. Ustedes van a poder encontrar diferente información y contenido, así como por parte de material de apoyo en guías virtuales, herramientas de trading. Tenemos un blog completamente gratuito para todos ustedes, así como noticias desde el aspecto técnico, fundamental, panoramas matutinos, mejor dicho, van a poder encontrar diferente información. También cuando ingresan a la parte de webinars, ustedes pueden ingresar a los webinars de la semana y ahí van a poder encontrar todo el contenido. Me parece un contenido bastante interesante porque ahí van a poder ver todo lo que tenemos esta semana. Empezamos con el curso gratuito de análisis técnico. El miércoles tenemos identificando patrones gráficos más populares con el equipo de Equity. Y el viernes, Daniela, nuestra analista junior, va a brindar, pues efectivamente, un live hablando con respecto al auge del Ethereum y si adicionalmente este logrará superar al Bitcoin. Entonces, claro, aquí les dejo pues toda la información y que adicionalmente es bastante interesante, pues sobre todo que si quieren aprender, nosotros en el distrito les vamos a poder ayudar, bueno, cómo van a poder empezar en ese punto. Y también quiero dejarles la información de qualbroker.com. Es una página donde ustedes van a poder encontrar diferente información de brokers. Porque al final nosotros los traders, cuando ya tenemos nuestra formación o estamos arrancando, que queremos empezar a operar en una cuenta de práctica, es importante que como que aprendamos a elegir un broker de una buena manera, teniendo en cuenta muchos factores, muchos elementos, pero claro, al final es un poco difícil porque normalmente los traders tenemos o hay muchos brokers en el mercado y nos puede llegar a confundir. Hay algunos que son muy buenos, hay otros que tienen, digamos que unas condiciones que nos pueden hacer dudar. Entonces aquí en la página de Qual Broker, ustedes en la parte de Ranking de Brokers van a poder encontrar mucha información, que son brokers que la verdad son buenos, son recomendados. Igualmente van a poder encontrar un portafolio interesante dependiendo de los activos que estén buscando. Entonces, pues les dejo pues esa información y que adicionalmente, si tienen alguna pregunta, también pueden dejarnos porque les podemos mandar pues información con respecto a qualbroker.com para que ustedes se puedan comunicar con ellos directamente. Igualmente sé que tienen una línea WhatsApp, que bueno, pueden comunicarse por WhatsApp directamente. Entonces, pues nada, lo digamos ahí les dejo pues esa información y que adicionalmente es un elemento bastante interesante. Ahora bien, vamos a arrancar con este curso bueno, este curso gratuito del análisis técnico y la mejor manera de arrancar cualquier curso del trading, de los mercados de capitales o de los mercados financieros, es importante que nosotros entendamos qué son los mercados. En sí, los mercados son aquel lugar o aquel espacio, ya puede ser físico o intangible, donde confluye la oferta y demanda de activos financieros. Es decir, nosotros como operadores del mercado, lo que queremos entrar es ver cómo se está, digamos, presentando esa relación de oferta y demanda entre los activos para poder tomar decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque los mercados financieros nosotros vamos a poder encontrar personas que efectivamente tienen excedentes de flujos de liquidez o activos y también vamos a poder encontrar otras personas que tienen un déficit fiscal o que están buscando pues efectivamente en qué invertir o en qué posiciones van a tomar para, digamos, recibir esos flujos. Y eso es un punto bastante interesante porque ahí es cuando nosotros entendemos un poco más la relación oferta y demanda que en sí existe en cada uno de los tipos de mercado. Entonces, eso es algo importante en tener en cuenta porque ahí es cuando nosotros vamos a entender la relación de los mercados financieros. Entonces, claro, siempre que nosotros hablamos de análisis técnico o de análisis fundamental, es importante que nosotros tengamos en cuenta los diferentes tipos de mercado que existen. ¿Y esto por qué? Porque el análisis técnico y el análisis fundamental lo que nos van a permitir es interpretar la información que nos están brindando los activos, dependiendo del activo en los diferentes tipos de mercado, para tomar mejores decisiones de inversión. Pero es importante entender las características del activo para saber cómo, bueno, si yo entiendo realmente ese activo, voy a poder operar de una mejor manera con él o a favor de él, o entendiendo más ese mercado que llegando a tomar una posición contraria. Entonces es por eso que es algo importante y relevante entender qué es lo que nos está ofreciendo el análisis de mercado o el análisis técnico, el análisis fundamental, porque son ese complemento. Algunas personas piensan que es un enfrentamiento, pero la verdad es que los dos de la mano se llevan bastante bien. Claro,
En la práctica, cuando todos ustedes estén realizando sus diferentes análisis de mercado, se van a dar cuenta que en algunos casos el análisis técnico va a ser más fácil o el análisis fundamental, así que no se preocupen si ustedes empiezan a centrar en un, digamos que en un tipo de mercado en específico. ¿Por qué? Porque al final cada uno de ustedes va como a empezar a centralizarse en alguno de estos análisis más que en el otro, pero lo importante es tener en cuenta ambos para tomar mejores decisiones de inversión. O sea, eso sí, sin duda alguna. Ahora, vamos a empezar hablando de los diferentes tipos de mercado y que nosotros vamos a poder realizar análisis técnico y análisis fundamental en estos tipos de mercado. En el caso del mercado accionario, es el mercado donde efectivamente fluyen o se comercian acciones que representan las porciones del capital determinado por parte de la empresa, así como el mercado supervisado por parte, o bueno, que son mercados supervisados por parte de diferentes comisiones de valores, en el caso de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, caso de, pues, Nueva York tenemos de la Bolsa de Nueva York, y bueno, hay muchas reguladoras que efectivamente lo que buscan y lo que siempre tratan de determinar o hacer es como mantener ese control de relación oferta y demanda por parte de los mercados financieros. ¿Listo? Entonces es como un punto interesante y que adicionalmente nos va a ayudar bastante. ¿Listo? Entonces es como para que tengamos en cuenta y adicionalmente es como un elemento muy necesario y bastante importante. ¿Listo? Igualmente, bueno, sí tengo una pregunta para los diferentes participantes y es que me gustaría saber porque estoy recibiendo aquí una información de que no pudieron ingresar de una manera sencilla. Entonces me gustaría saber, bueno, cómo les fue con este proceso de admisión para si pudieron acceder sin ningún problema a este webinar, si el enlace funcionó o tuvieron algunos problemas, porque bueno, es importante que, bueno, si nos pueden comunicar eso, porque la idea aquí es que todos podamos participar y todos podamos aprender de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo que si me pueden dejar esos comentarios a través del chat de preguntas, igualmente para las personas también que están viendo este enlace en vivo, también pues como para saber ese comportamiento. ¿Listo? Ahora, volviendo a nuestro tema, nosotros vamos a tener en cuenta que el análisis nosotros lo vamos a poder realizar de diferentes maneras. Y ya sea, independientemente de los tipos de activos, nosotros vamos a poder como especializarnos mejor en cada tipo de análisis, porque claro, el análisis técnico es meramente el gráfico, es meramente el activo, ya vamos a ver eso más adelante, pero igualmente dependiendo también de las características del instrumento, nosotros vamos a poder centralizar un poco mejor nuestro análisis técnico. Entonces, luego, otro tipo de mercado que es bastante demandado por parte de los traders es el mercado de Forex o el mercado de divisas. En sí, el mercado de FX es considerado como aquel espacio donde se hace el intercambio de diferentes divisas o de monedas a nivel mundial. Ahí es cuando nosotros empezamos a entender más el tema de los cruces, pero lo interesante es que el mercado Forex es un mercado extra bursátil, es decir, es OTC, over the counter, porque como es un mercado descentralizado, opera las 24 horas del día durante los primeros 5 días de la semana. ¿Por qué? Porque es donde los mercados están abiertos. Independientemente, siempre la sesión de una jornada operativa empieza con la sesión asiática y termina con la sesión americana de ese día. Es decir, si nosotros estamos ahorita aquí bueno, estamos muy sintonizados con respecto al horario de Nueva York. Nosotros sabemos que alrededor de las 6, 7 de la, no, a las 7 de la tarde hora de Nueva York, o es decir, sí, 7 de la tarde hora de Nueva York, 6 de la tarde aquí hora Colombia, es cuando inicia la sesión asiática del día y termina con la sesión americana, que efectivamente esta termina, o bueno, las operaciones terminan alrededor de las 4 de la tarde hora de Nueva York, más o menos que lo extra del mercado alrededor de las 5 de la tarde y ya, o 5 o 6 de la tarde, y ahí es cuando ya inicia la siguiente sesión. En sí es una jornada continua, es una operación que se mantiene a lo largo del tiempo y a comparación de otros mercados que sí son centralizados, como puede ser el mercado de acciones, el mercado de FX pues no obedece a ningún, digamos que unas características regionales de una bolsa. Entonces, claro, a comparación es una ventaja bastante significativa y que adicionalmente nos puede llegar a brindar como un poco más de datos, es decir, más de información y que adicionalmente, si nosotros estamos, no sé, vamos a colocar un ejemplo, son las 3 de la mañana. Nosotros vamos a poder operar en el mercado de Forex a las 3 de la mañana. Pero si nosotros queremos operar la acción de Apple, nosotros la vamos a poder operar desde que inicia la campana en Wall Street hasta que finaliza con la campana de cierre. Es decir, estamos centrados
desde el premercado, 8:30 de la mañana, que va arrancando pues efectivamente, bueno, 8:30 de la mañana hora Nueva York, 9:30 de la mañana hora Nueva York, hasta las 4 de la tarde hora Nueva York. Entonces, claro, en sí nosotros solo vamos a poder operar la acción en ese lapso de tiempo. Mientras tanto, nosotros no lo vamos a poder operar en otro. Entonces, por eso es tan importante de comprender pues efectivamente el mercado de Forex o el mercado de divisas. Entonces, es un punto importante. La comparación también es que en el mercado de divisas hay muchos participantes en el mercado. No son participantes como tan centrados, sino que efectivamente hay diferentes, no es monopolizado, hay diferentes creadores del mercado y que adicionalmente el mercado Forex siempre nosotros vamos a tener en cuenta que va a estar la moneda base, que va a ser la moneda principal, y la moneda secundaria. En sí, el mercado Forex vamos a encontrar muchas divisas. Desde las Major, que son efectivamente las 7 más populares, euro dólar, libra dólar, australiano dólar, neozelandés dólar, USD CAD, es decir, dólar canadiense, dólar con respecto al franco suizo y dólar con respecto al yen japonés. Como podemos ver, estas hacen parte de las economías más fuertes en el mercado de divisas. Mientras tanto, también vamos a poder encontrar otros tipos, como son los famosos cruzados, que son la unión de dos pares majors, es decir, descartamos el dólar, vamos a hablar euro-libra, libra-yen, qué pena, euro-yen, libra-yen, y también tenemos monedas exóticas que efectivamente son de baja liquidez, que aquí es donde entra la mayoría de las monedas a nivel mundial. Entonces, claro, si hablamos del dólar con respecto al peso mexicano, es moneda exótica, el dólar con respecto al peso chileno, dólar con respecto a la lira turca, dólar con respecto al peso colombiano. Todas esas monedas son monedas exóticas, o sea, independientemente son monedas que no tienen una alta liquidez en el mercado y por eso son más costosas a comparación de la operativa con las demás, pero eso no significa que no podamos operar en esos tipos de mercado. Claro, para las personas que están en Colombia, de hecho hoy el peso colombiano se pegó un frenado bastante fuerte, presentó una devaluación muy significativa. El día de hoy pues llegó a sobrepasar los 3.800 pesos y claro, estos son movimientos que estuvieron centrados en muchos aspectos, pero que al final ocurren y de eso se trata el mercado de Forex o el mercado de divisas, es entender un poco más esa situación. Ok, me disculpo si escuchan un poco de ambulancias que están pasando, pero pues por unos temas que están pasando aquí en Bogotá, me disculpo con todos ustedes. Wow, justo tenía que pasar, pero bueno, listo. Dios mío, y no pasa, ya listo, ya pasó. Entonces es para tener en cuenta el mercado de divisa o el mercado Forex. ¿Listo? Ahora, volviendo ya, teniendo en cuenta, listo, existen diferentes tipos de mercado, ya vamos a entrar con el tema del día de hoy, que es hablar con respecto al análisis técnico y al análisis fundamental. ¿Por qué sobre todo vamos a hablar de estos dos temas? Porque al final esto es lo que me va a permitir a mí saber si voy a tomar una posición compradora o voy a tomar una posición vendedora sobre los diferentes activos o instrumentos en los mercados. Y es por eso que es muy importante que nosotros entendamos la diferencia de estos dos análisis y adicionalmente que hoy nos vamos a centrar en el técnico, pues hablar del análisis técnico. Entonces, como lo estaba mencionando anteriormente, el análisis técnico es la manera en la cual nosotros los traders tomamos la información que nos están dando los precios de los mercados para tomar mejores decisiones de inversión. De hecho, si nosotros aquí, con una definición más grande que les tengo, aquí lo que queremos hacer es, o entender, es cómo se está comportando el precio, es decir, estudiarlo. Y cuando nosotros lo estudiemos o entendamos, interpretamos, vamos a poder tomar diferentes decisiones de inversión. Aquí no nos interesa la abstracción, o bueno, nos interesa lo que puede estar ocurriendo en los mercados, COVID-19, crisis económica, que si Joe Biden aprobó o no aprobó su ley de migración, mejor dicho, esos nosotros no nos interesa esos factores porque esos hacen parte del análisis fundamental que ya es estudiar no la psicología del precio, sino que es a estudiar cómo se está comportando la coyuntura internacional, es decir, cómo se están comportando también los aspectos macroeconómicos, las teorías financieras, pero claro, eso es meramente como entender un poco mejor la noticia, entender un poco mejor el activo, pero eso no es tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del análisis técnico y que adicionalmente, cuando nosotros estamos hablando del análisis técnico, nosotros lo que queremos es determinar precios o momentos de entrada y de salida. Más que precios, son momentos. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa como traders, ¿qué es? Obtener los mayores rendimientos posibles por parte de las cotizaciones. Es decir, que si tenemos un movimiento alcista, nos llevamos ese movimiento alcista. Si vemos un movimiento bajista, nos llevamos en ese movimiento bajista. Aquí lo interesante con el análisis técnico es que nos va a permitir tener una buena entrada en los mercados. Es decir, tomar la mejor posición posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la interpretación de los precios. Los precios nosotros lo vamos a poder, digamos, empezar a estudiar teniendo en cuenta los gráficos, la tendencia, los indicadores técnicos
y adicionalmente diferentes teorías que van a apoyar efectivamente ese análisis técnico. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Es decir, utilizar las diferentes herramientas, diferentes tipos de análisis que hacen parte del análisis técnico. Yo sé que puede sonar un poco redundante, pero de eso se trata para tomar la mejor decisión de inversión. Ahora bien, para empezar a entender el análisis técnico, nosotros debemos tener en cuenta que existen diferentes maneras de ver los movimientos de los precios, pero sobre todo que existen tres tipos de tendencia, donde vamos a tener en cuenta la tendencia alcista, la tendencia bajista y la famosa lateralidad. Entonces, en este caso, les voy a mostrar que se me está presentando problemas de carga, debido pues a que aquí está lloviendo, cuando llueve se cae el internet, pero bueno, ya listo, ya cargo sin ningún problema. Y en este caso, lo que queremos entender con el análisis técnico es que una de las maneras de tomar mejores decisiones es entender la tendencia o cómo se están moviendo los precios en los activos. Entonces, en este caso, les voy a mostrar cómo nosotros vamos a empezar con esos tipos de tendencia o hacer esos tipos de análisis con respecto a la tendencia. Entonces, inicialmente, lo que nos dice la teoría del análisis técnico es que existen tres tipos de tendencia. Tenemos la tendencia alcista, que la tendencia alcista lo que nos está diciendo es que los niveles máximos de los precios van siendo cada vez más altos. Es decir, cuando nosotros vemos que los precios marcan o van presentando ese movimiento ascendente, significa que los niveles máximos son cada vez más altos, es decir, que son más altos, más altos, más altos, o el cierre del máximo es cada vez más alto, y eso lo que nos implica es que efectivamente los precios de los activos tienen un comportamiento alcista, es decir, que tienen un comportamiento que se dirige a buscar cada vez números mayores. Esto lo que nos está refiriendo es a una tendencia alcista. En el caso contrario, cuando nosotros empecemos a ver que los mínimos son cada vez más bajos, es decir, que nosotros vemos que los niveles de los precios van bajando, cada vez más van bajando, ahí es cuando nosotros vamos a tener en cuenta que lo que existe es una tendencia bajista, donde los máximos van a ser menores, los mínimos también van a ser menores, pero más que todo que la dirección de los precios va a ser a la baja. Esos son los dos tipos de tendencia que nosotros vamos a poder aprender y empezar a trabajar de aquí en adelante. Pero claro, aquí nosotros vamos a tener en cuenta que cuando estamos hablando de las tendencias también existe un momento de incertidumbre que se conoce como o se entiende como la famosa lateralidad. ¿A qué nos referimos con la lateralidad? Es cuando los precios en sí se mueven entre un mínimo y un máximo. Es decir, que nosotros vemos que los precios tienen ese comportamiento, siempre van a tener un comportamiento de zigzag, pero cuando nosotros vemos que los precios efectivamente suben, tocan el máximo, bajan, tocan el mínimo, luego suben, vuelven a tocar un techo y un piso, cuando nosotros vemos ese movimiento significa que es una lateralidad. Es decir, que tenemos un momento de incertidumbre en los mercados donde lo que hace falta es como un momento en donde se determine la nueva dirección de acuerdo al rompimiento de la tendencia. Es decir, que muy seguramente si rompen el techo, significa que vamos a tener una tendencia alcista, si rompe el piso, significa que vamos a tener una tendencia bajista. Ese es uno de los principales conceptos. ¿Por qué es de los principales y es de lo que los traders nosotros siempre tenemos que aprender desde un inicio? Yo sé que puede llegar a sonar como un poco como, oye, ¿en serio? O sea, de verdad, o sea, tenemos que aprender que es una tendencia. Y sí, porque cuando nosotros estamos mirando los precios desde el punto de vista de largo plazo a otras temporalidades como de 1 hora, 30 minutos, como lo están viendo en el gráfico, lo que podemos ver es que lo que nos está diciendo a más tiempo puede llegar a ser diferente a lo que me está diciendo en menor tiempo. Por eso es importante siempre identificar las tendencias. En este caso, con respecto a Coca-Cola, que es la acción que estamos viendo en estos momentos, vemos que la tendencia es alcista en el largo plazo. Entonces muchos podríamos llegar a decir, ah, no, pero entonces ahí es tomar una posición compradora, sin duda alguna. Algunos, pues, ojalá tengan la razón en ese sentido y puedan tomar ese trade y que se comporte de esa manera, pero cuando nosotros ya pasamos al marco de 1 hora, lo que podemos ver es que efectivamente ese movimiento a la alza, a pesar de que se marca a lo lejos del gráfico, podemos ver que las últimas cotizaciones no me están reflejando una tendencia alcista, sino que lo que me están reflejando, y lo que me están reflejando es un momento lateral. Ok, perfecto. Juan, sí, de hecho se me hace extraño. Sí, efectivamente, en estos momentos estoy compartiendo pantalla. Me gustaría saber si todos ustedes están viendo la pantalla sin ningún problema. Igualmente, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar de compartir un momento y lo voy a volver a compartir para que ustedes me digan, bueno, se está viendo, no se está viendo. Porque claro, todos los micrófonos los tengo desactivados porque si no nos vamos a aturdir de ruido. Entonces, siempre les recomiendo que estén pendientes o si tienen alguna duda, pum, escriban en el chat que yo con gusto les voy a tratar de solucionar.
lo más pronto posible, ¿ok? Fabián, ¿me estás diciendo sí? Sí, ves el video. Juan, aún no sé si estás viendo el video, por favor, si no lo ves, te invito a que me digas para volver a como quitar compartir pantalla y volver a compartir pantalla, porque puede llegar a hacer eso. A mí me va todo bien. Ok, listo, perfecto, Fabián. Muchas gracias por tu comentario. Y Juan, te recomiendo que te comuniques ahorita, si me puedes escribir. Ok, se me hace extraño que estés no viendo, voy a volver a descompartir, voy a volver a compartir. Juan, lo que te invito de pronto es, si no se soluciona el problema, porfa, si quieres, vuelve a salir y vuelve a ingresar, que no te preocupes que no voy a avanzar mucho mientras ingresas y sales, para que podamos corregir eso, ¿listo? Ahora bien, volviendo con nuestro tema, listo, perfecto. Volviendo con nuestro tema. En el largo plazo, digamos que efectivamente hay una tendencia alcista, nosotros decíamos, pero claro, cuando cambiamos los marcos de tiempo, lo que podemos ver es que esas tendencias pueden llegar a cambiar un poco. De hecho, aquí mantenemos la tendencia alcista, pero tenemos una corrección a la baja, donde los precios, como pueden ver, ya lo máximo que creció nos lo marcó, pero ya las cotizaciones no lograron sobrepasar ese nivel. Y eso es un punto importante porque, claro, ahí ya nosotros vamos a poder entender que llega hasta ese nivel de crecimiento más alto, pero que cuando marcan esos máximos, ya nosotros vamos a tener en cuenta que ese nivel de precio se va a respetar mucho más. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, se va a respetar, digamos, de una manera más progresiva. Ok, Juan, volviste a ingresar, por favor, comunícate si se ve, si no se ve, porque ahí sí ya la verdad como que me dejas... mm, ahí sí me dejas como curioso, pero pues bueno, porfa, para saber eso, si no, yo me comunico con el equipo técnico más adelante para saber, bueno, qué está pasando. ¿Listo, Juan? Entonces, listo. Como les estaba mencionando, llega un nivel donde los precios, listo, ahora sí, listo, perfecto, Juan, me alegra. Entonces, como podemos ver, llega un nivel donde los precios crecen en lo más que pueden, pero luego se retroceden. Ahí es cuando nosotros decimos que la tendencia en el largo plazo, ese movimiento alcista, llega hasta un nivel máximo y luego cae. Es decir, que aquí hay un nuevo inicio de tendencia bajista. Entonces, claro, nosotros hubiéramos dicho como, bueno, hubiera sido una buena posición en comprar, es decir, tomar una posición en largo. Algunos hubiéramos dicho, no, sí, claro, que nos está diciendo, pero miren en el corto plazo, de hecho nos está diciendo es que se está presentando una corrección. Entonces muy seguramente ahí nosotros hubiéramos dicho, uff, de pronto hubiera sido un mal trade. Entonces es por eso que es importante entender siempre el momento o la importancia de las tendencias. Es para entender ese comportamiento a pesar de que se puede volver un poco repetitivo. ¿Listo? Siempre trabajan en las tendencias desde el largo plazo hasta el corto plazo porque eso les puede llegar a, digamos, a brindar más información. ¿Qué es lo que yo más recomiendo? Acostúmbrense con un marco de tiempo que les guste, que les sirva a su operativa, pero nunca descuiden el largo plazo. Y adicionalmente, ¿por qué? Porque en este caso, si nosotros nos volvemos a un movimiento diario, vamos a saber que ese nivel que marcó en el corto plazo, en una hora, como podemos ver, el 54.76 dólares en el largo plazo, significa que es una resistencia que los precios no han podido o que no han logrado sobrepasar. Veamos cuántas veces. Una, dos, fue un falso rompimiento. Tres, cuatro, es decir, que a pesar de que lo tocan, no tienen los incentivos necesarios para sobrepasar ese nivel. Entonces significa que es un nivel muy importante. Entonces, claro, aquí puede ser un movimiento en corto, pero más adelante de pronto si se llega a presentar el rompimiento, nada, significa que es un movimiento en largo y tomamos posición de compra sin duda alguna. ¿Listo? Ahora, volviendo con un poco con el tema que estábamos mencionando anteriormente, como bueno, ¿qué es lo que pasa cuando las cotizaciones se encuentran en un nivel muy alto, un nivel muy bajo y no lo rompen? Es decir, que no se presentan mayores crecimientos o evaluaciones a ese nivel es cuando nosotros entramos al tema de soportes y resistencias, que esto es, se los aseguro, 100% seguro que les va a salir más adelante y que sin duda alguna es uno de los trabajos más importantes de los traders, identificar los soportes y las resistencias. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de soporte y resistencia, estamos hablando del techo y el piso. No quiero que lo vean más allá, es en sí ese concepto. Cuando nosotros hablamos del techo, nos hacemos referencia a la resistencia. ¿Por qué? Porque es cuando los precios tratan de resistir esos niveles o los movimientos resisten esos precios, por decirlo así. Espero haberme quedado claro porque creo que me confundí un poco con ese ejemplo. Pero es cuando nosotros vemos que los precios, a pesar de que tengan digamos que las mejores intenciones de sobrepasar, vemos que no lo llegan a sobrepasar. Es decir, que para las personas aquí en Colombia, sí, nosotros vemos que esos son los 3.800 pesos horribles, y nosotros vemos que los precios tratan de sobrepasar ese nivel, pero digamos que no lo superan, significa que ese nivel es una resistencia.
¿Listo? Y esa resistencia lo que me dice es que es un nivel importante para las cotizaciones del activo que estén analizando. Entonces, si se llega a presentar el rompimiento de la resistencia, es decir, que la vela o los precios en vez de bajar, ¿cierto? Llegan a subir, la atraviesan sin ningún problema, significa que esa resistencia nos está dando el señal o el movimiento de entrada en los mercados. ¿Listo? Ahora, por parte del piso, es lo que nosotros nos hacemos referencia al soporte. En este caso es cuando los niveles mínimos, como pueden ver, no llegan a sobrepasar ese nivel de precio. Entonces, cuando esto ocurre, significa que tenemos es un soporte significativo. Hombre, Raúl, ¿por qué es importante tener en cuenta los soportes y las resistencias? Porque les va a funcionar mucho para identificar patrones en los gráficos, pero más que todo porque va a ser el punto en el cual ustedes van a poder tomar una posición o que adicionalmente pueden trabajarlo como stop loss o take profit de aquí en adelante. Siempre la identificación de un soporte o una resistencia técnica va a funcionar al 100% cuando estamos hablando de niveles de gestión de pérdidas, es decir, stop loss o de toma de beneficios que sean el take profit. Por eso, identificar los soportes y las resistencias es vital. Si ustedes identifican en el gráfico 50 soportes y 50 resistencias, háganlo, no se preocupen. Digamos aquí vamos a mirar un ejemplo, euro-dólar. Entonces aquí en el euro-dólar, miremoslo en un marco de 30 minutos. Claro, podemos ver que efectivamente presentamos la corrección que se presentó desde la semana pasada hasta el día de hoy, que ya es alcista, ¿cierto? Que vemos que el euro-dólar está en 1.20571. Es algo muy importante del técnico, pero siempre es importante que nosotros empecemos a buscar como, bueno, ¿cuántas veces respetó ese nivel de precio? Aquí una vez, aquí fue un rompimiento, pero vemos que efectivamente bajan las cotizaciones. Aquí fue cuando de soporte se volvió resistencia, porque los soportes se pueden volver resistencias. Entonces, claro, cuando ustedes encuentren esos puntos donde se repite, toca, 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 toca a lo largo del gráfico, coloquen los soportes y las resistencias que ustedes consideran. Entonces, en este caso tenemos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y más atrás, quién sabe, porque incluso si ustedes quieren mirar atrás del gráfico, claro que lo pueden hacer. Vean, aquí lo volvemos a encontrar 4, 5, 6. Entonces significa que el 1.20509 es un nivel importante para el euro dólar. Entonces así, poco a poco ustedes van trabajando y van colocando sus soportes y resistencias. Ustedes pueden decir como, bueno, con respecto a este patrón de gemelos, con respecto a este nivel, ustedes pueden ir colocando sus soportes y resistencias las veces que ustedes lo deseen. Lo importante siempre es identificarlas. ¿Por qué? Porque en este caso, vamos a decir como, bueno, si los precios van al alza, nosotros tomamos posición de compra en el nivel del 1.2066. Entonces, claro, cuando llega a este nivel, nosotros decimos, no, compramos acá y nuestro take profit va a ir hasta el 1.20753. Entonces aquí nosotros decimos, tomamos beneficios y si sigue al alza, pues bueno, abrimos la posición en 1.2073 y la cerramos en 1.20856. Entonces, claro, esto es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar con los soportes de las resistencias y que adicionalmente para los patrones, sin duda alguna, es nuestro mejor aliado. Entonces, punto clave para tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Ahora, patrones de soportes y resistencias, lo que les estaba mencionando anteriormente, es muy interesante para los patrones. Y aquí estamos viendo dos patrones básicos. Y básicos es porque, digamos que es lo que normalmente todos los días empezamos a trabajar, pero que es lo que más funciona. Y es efectivamente el patrón del throwback y el patrón del pullback. Digamos aquí lo voy a escribir throwback, se escribe así, por si lo quieren buscar en Google, o el famoso pullback. Estos dos patrones lo que nos están diciendo es cuando se presenta un rompimiento de un soporte o una resistencia. Cuando se presenta el rompimiento, nosotros vamos a esperar dos condiciones para efectivamente identificar el patrón y tomar una posición en el mercado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo por parte del throwback? El throwback hace referencia a una resistencia. Es decir, cuando nosotros vemos que los precios mantienen ese movimiento al alza y rompen la resistencia, es cuando nosotros vamos a decir, bueno, o es tendencia alcista o es un patrón, un throwback. Entonces, claro, nosotros vemos que efectivamente los precios van al alza. Primera condición, se rompe la resistencia. Segunda condición, es que los precios retroceden de un momento a otro. Cuando nosotros vemos que se presenta esta corrección, nosotros vamos a decir, o fue un falso rompimiento o es un throwback. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la confirmación? Que, ¿se acuerdan esa resistencia que había roto anteriormente? Pues esa resistencia trabaja ahora como soporte, es decir, que de resistencia pasa a ser un soporte. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es cómo se va a interactuar los precios con respecto a ese nivel. Si nosotros vemos que en esa tercera condición, como que los precios tocan ese nivel y rebotan, es decir, que van al alza,
Aquí, digamos que en la condición del tercer punto, nosotros lo que decimos es que tomamos una posición de compra. ¿Por qué? Porque va a ser un rebote. Rebota y esperamos efectivamente que rebote. Cuando rebote, tomamos la posición de compra y la mantenemos hasta que nos diga el mercado. Mientras que cuando sí, en el caso en que nosotros vemos que en vez de rebotar, atraviesa el nivel de precio, aquí nosotros ya decimos no es una compra, sino que tomamos una posición de venta porque es un falso rompimiento. Pero claro, en el caso en que no rebote, si rebota, compra, ¿listo? Punto importante y check. Ahora, por parte del pullback, que también es un patrón técnico, aquí ya trabaja inicialmente el soporte. Entonces, claro, nosotros vemos los precios mantienen movimiento a la alza, a la baja, atraviesan el soporte, es decir, se presenta el rompimiento, primera condición, entonces nosotros decimos, listo, es un movimiento a la baja. Entonces nosotros vamos a decir, vamos a esperar si es a la baja o si es un falso rompimiento. Entonces, claro, nosotros vemos el rebote, segunda condición. Entonces, claro, en el rebote nosotros vamos a decir, listo, aquí estamos pendientes. Si es un falso rompimiento, tomamos posición en compra, pero si se presenta el efecto del rebote, significa que nosotros vamos a decir como, no, definitivamente es un pullback, porque ese soporte se convierte en resistencia para las cotizaciones y aquí nosotros tomamos una posición de venta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que nos está diciendo las cotizaciones es que van a ir a la baja. Y si van a ir a la baja, pues nosotros tenemos que aprovechar ese mayor movimiento. Caso supuesto o hipotético en el cual nosotros vemos que efectivamente no se presenta el rebote, sino que los precios mantienen su dirección hacia arriba, nada, nosotros decimos es o sea, bueno, la resistencia vuelve a ser soporte, entonces aquí tomamos es una posición de compra. ¿Listo? Compra, ¿por qué? Porque efectivamente el falso rompimiento lo que nos dicen es que los mercados o los precios no tienen las condiciones suficientes para mantener esa dirección bajista. ¿Listo? Es como un punto bastante interesante, bastante importante para trabajar, pero que adicionalmente son patrones sencillos y esto hace parte del análisis técnico. Ahora, Raúl, ¿cómo nosotros lo vamos a identificar en los gráficos? Porque claro, eso es un punto como nosotros decimos, bueno, ¿y la práctica qué? Aquí simplemente va a ser a través del trabajo de soportes y resistencias. Cuando ustedes identifiquen ese nivel de ese soporte, de esa resistencia al rompimiento, ustedes van a poder identificar mejor si es un throwback o si es un pullback. Entonces vamos a tratar de buscar aquí un ejemplo. Bueno, de hecho aquí la verdad la tendencia es muy alcista, muy bajista, no tenemos digamos que efectivamente una corrección, un rompimiento, pero yo diría que tendríamos aquí un ejemplo de throwback, de pullback. Bueno, la verdad no estoy viendo tan claro. Mirámoslo en un marco de temporal de 1 hora. Y aquí yo podría decir que ya tenemos nuestro movimiento de, en este caso sería un throwback. ¿Listo? En este punto. Nosotros identificamos que efectivamente hay una lateralidad y vemos que se presenta el movimiento alcista. Identificamos nuestra resistencia y nosotros vamos a decir, listo. Vamos a suponer que nada de esto existe hasta que se presenta el rompimiento, ¿cierto? Nosotros decimos como listo, se presenta el rompimiento y los precios están alcistas, es decir, o es un movimiento a la alza o es una corrección. Entonces, claro, vemos que efectivamente llegan a esos máximos y nosotros decimos, uff, nos está haciendo dudar. Entonces, o es un falso rompimiento o es un throwback. Entonces, nosotros esperamos las velas, ¿cierto? Nosotros vemos que se está acercando nuevamente a esa resistencia que se volvió soporte, pero lo que podemos ver es que efectivamente hay ese rebote. Cuando se presenta ese rebote, nosotros decimos, no, efectivamente ya, esto es una posición de compra, confirmamos con la gran vela alcista, nosotros decimos, no, compramos sin mente y lo mantenemos la posición. Claro, en ese caso, podemos ver es que es un movimiento de zigzag, pero igualmente el movimiento alcista existe, ¿listo? Así como lo trabajé por parte del throwback, lo podemos trabajar por parte del pullback, así que no se preocupen. Ahora, porque ya vimos, muy importante, soportes y resistencias, pero hay otros elementos del análisis técnico que son importantes trabajar y sin duda alguna las teorías son algo que sí o sí nosotros como traders sería bueno empezar a trabajar. Entonces en este caso tenemos las premisas de Dow que hace parte de la teoría de Dow que sin duda alguna es como Dow es una de las teorías como más madres que nosotros vamos a tener del análisis técnico. ¿Por qué? Porque Dow se dio cuenta que los mercados tienen un comportamiento de acuerdo a la psicología de los individuos. Es decir, que los mercados se mueven en zigzag, ¿cierto? Pero que esos movimientos de zigzag están determinados bajo la relación oferta-demanda y que al final son impulsados por parte de los operadores del mercado. Es decir, cuando hay un apetito de compra, que todo el mundo dice compra, 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 pues los precios van a ir al alza. Pero cuando todo el mundo empieza a decir venta, venta, venta o vendo, 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 pues efectivamente los precios van a ir a la baja. Es decir, que el movimiento de los precios está basado de acuerdo a la psicología de los individuos, no bajo factores fundamentales, sino que aquí estamos con respecto a factores meramente como eh, técnicos, ¿listo? Es que no quería ser redundante, pero sí, técnicos. Ahora bien,
cuando nosotros estamos hablando de las premisas de Down, son 6 premisas en total. Obviamente, no puedo explicar todas las 6 porque eso es prácticamente un webinar, pero vamos a hablar con respecto a las 3 premisas o principios de Down. Entonces, el primero, lo que nos está diciendo es que las medias lo descuentan todo. ¿A qué hace referencia Down con respecto a este principio? Es que independientemente de las condiciones del mercado que se estén presentando, la nueva información o la información que se está presentando va a determinar el comportamiento de la tendencia de los activos. Punto. Es decir, que las medias, o es decir, el comportamiento medio de los individuos, va a determinar el comportamiento en sí de los movimientos de los precios de los activos. La segunda, lo que nos dice es que existen 3 tipos de tendencias en los mercados, en donde vamos a tener la tendencia principal, una tendencia intermedia y una tendencia menor. ¿A qué nos hace referencia Down con respecto a este punto? Es que cuando nosotros identificamos una tendencia, volvamos a nuestro ejemplo con, miremos otro activo, el australiano con respecto al dólar. Y como lo pueden ver, lo estoy colocando simplemente en un marco de una temporalidad diaria para que lo podamos ver de una mejor manera. Y es que Down lo que nos dice es que siempre en la tendencia principal, que es lo que más nos está marcando el activo desde el largo plazo hasta el corto plazo, es que dentro de esa tendencia, que en este caso en el australiano dólar va a ser una tendencia alcista, van a existir tendencias intermedias, es decir, que están dentro de esa tendencia principal, que en este caso es esta tendencia alcista, que luego vamos a tener una tendencia bajista, que luego vamos a tener otra tendencia alcista, como lo pueden ver, movimiento en zigzag, que van a ser parte dentro de esa tendencia principal. Esas que estoy marcando son tendencias intermedias. ¿Por qué? Porque se mueven entre el mediano y el corto plazo del activo. Y que dentro de esas tendencias intermedias, vamos a acercarnos más para verlo de una mejor manera, es que van a existir otras pequeñas tendencias que se entienden como las tendencias menores. De hecho, si nosotros marcamos en una temporalidad de 4 horas y buscamos uno de esos retrocesos que habíamos, bueno, de los movimientos que habíamos marcado en el gráfico, lo que podemos ver es que efectivamente dentro de esas tendencias intermedias vamos a tener pequeñas tendencias menores y aquí lo que nos está refiriendo Down es que las tendencias como que menores conforman las intermedias, conforman las principales, pero que todo hace parte del mismo ciclo. ¿Listo? Eso es lo que nos dice Down con respecto a esa teoría. En eso que nos puede llegar a funcionar, que si nosotros vamos a tomar una posición compradora o vendedora en el largo plazo, pues tenemos que analizar cómo se está comportando la tendencia menor, sin duda alguna, pero sobre todo la tendencia principal. O incluso si nosotros queremos tomar una posición en muy corto plazo y no tenemos la tendencia o en cuenta la tendencia intermedia, pues estamos omitiendo diferentes factores o condiciones del activo que se pueden llegar a estar presentando. Entonces, es algo bastante importante, ¿listo? Mejor dicho, súper vital entender el comportamiento de la tendencia de los activos. Y que adicionalmente, bueno, también me gustaría saber, ¿han entendido o está todo mente claro hasta este punto? ¿Tienen alguna duda? ¿Les ha gustado pues, la dinámica de este webinar? Por favor, no se les olvide que en el chat de la reunión, adicionalmente para las personas que vayan a ver el video en nuestro canal de YouTube, pueden dejarnos sus preguntas pues para, bueno, para saber si todo está perfectamente claro y si les ha gustado bastante este webinar. Ahora, volviendo con nuestra presentación. Bueno, estamos en la segunda premisa, que efectivamente existen tendencias dentro, o bueno, la tendencia está conformada en una tendencia principal, una intermedia y una menor, y que adicionalmente que las tendencias principales tienen 3 fases, las cuales son la fase de acumulación, la fase de participación y la fase de distribución. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que las tendencias, independientemente, siempre nos van a dar la información del momento de entrada o de salida de la tendencia en los activos. Entonces, claro, aquí tenemos un bello ejemplo de efectivamente cómo se presenta ese comportamiento, en el cual vamos a tener ya sea un momento de participación, un momento de acumulación, otro momento de distribución. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros identifiquemos una lateralidad, nosotros vamos a esperar que sea un momento de distribución o un momento de acumulación, pero sea cual sea de los dos, al momento en que se presente el rompimiento de esa lateralidad o que efectivamente ya los mercados determinen la tendencia, se va a marcar una tendencia alcista o una tendencia bajista. Entonces, claro, cuando nosotros estamos en un momento de distribución, significa que tenemos esa lateralidad, pero cuando se presenta el rompimiento con respecto al soporte, significa que es un momento de distribución donde se va a marcar una nueva tendencia bajista. Entonces, cuando nosotros veamos que tenemos una lateralidad y rompen el soporte, significa que es un momento de distribución y lo que va a dominar ahora en el mercado va a ser un movimiento a la baja, es decir, que nosotros tomamos posición con respecto al rompimiento de esa distribución, vemos el movimiento alcista y que la tendencia principal luego va a entrar nuevamente a una fase de acumulación o de distribución, o bueno, acumulación también lo podemos entender como una participación, y
No, de hecho la acumulación y la distribución son diferentes, pero la participación es efectivamente la tendencia. Cuando nosotros vemos que un momento de acumulación es que efectivamente hay nueva lateralidad, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Los precios se comportan en o tienen un movimiento de zigzag y cuando tenemos el rompimiento con respecto a la resistencia, significa que tenemos un momento o una fase de acumulación donde lo que va a dominar ahora va a ser una nueva tendencia alcista, donde el ciclo del mercado lo que nos está diciendo es que nuevamente va a entrar en un momento de distribución o de acumulación. Pero claro, eso es lo que nos dice la tendencia principal. Ya sea un movimiento al alza creciente o un movimiento bajista decreciente, siempre los mercados van a tener este ciclo. ¿Por qué? Porque es el ciclo normal de los mercados. Es algo que nosotros sabemos que se comportan así y es algo que nosotros no vamos a poder evitar. ¿Listo? Como para que tengamos en cuenta. Ahora, otro elemento que ya casi para terminar este webinar, que me parece interesante es los diferentes tipos de gráfico. Como podemos ver, los gráficos son bastante importantes, pero que todos los traders y que adicionalmente todas las plataformas, porque así como pueden utilizar CTrader, pueden utilizar Extension 5, pueden utilizar MetaTrader, pueden utilizar TradingView, siempre lo que más se usa por parte de los operadores del mercado van a ser los tipos de gráficos, pero sobre todo el gráfico de las velas japonesas. Es vital las velas japonesas porque es un tipo de gráfico el cual fue creado en el siglo XVIII en el mercado del arroz, donde aquí lo que se permitió fue que a través de mayor información se tuvieran como mejores comportamientos para tomar decisiones de inversión. Claro, en el siglo XVIII no es que hubiera una posición a compra o en venta, sino que se utilizaba el registro de los precios de del arroz para mirar cómo se estaba presentando esa relación de precios de acuerdo a la oferta y la demanda y que adicionalmente no existiera tanta competencia desleal. Pero claro, esto durante el siglo XVIII fue bastante bueno, pero luego, a través del boom tecnológico de los años 90, pues se empezó a implementar ese gráfico porque digamos que los mercados se dieron cuenta de que, pues, que era un gráfico que nos brindaba mucha más información y por eso se creó el gráfico de velas japonesas. En sí, a comparación de los otros gráficos, lo que nos va a permitir el gráfico de las velas japonesas es ver las velas con un cuerpo real de una mejor manera, mejor materializadas y adicionalmente con mucha más información. ¿Por qué? Porque dependiendo de, ya sea una tendencia alcista o bajista, o es decir, una vela alcista o una vela bajista, nosotros vamos a tener la información con respecto al nivel más alto, el máximo, el nivel mínimo, es decir, el más bajo, el cierre y la apertura bueno, con respecto a las velas alcistas, mientras que en las velas bajistas vamos a tener el mismo comportamiento, sino que el cierre va a ser en la parte inferior de la vela, porque las velas bajistas lo que nos están diciendo es efectivamente la tendencia a la baja, es decir, que los mínimos van a ser cada vez menores, mientras que el cierre en las alcistas va a ser arriba, porque efectivamente lo que estamos buscando son máximos cada vez más altos. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo las velas japonesas y normalmente técnicas, indicadores, estrategias, la mayoría siempre se han basado con respecto a las velas japonesas. Entonces, claro, aquí lo importante de las velas japonesas con respecto a los otros gráficos es el cuerpo de las velas. ¿Por qué? Porque dependiendo a la formación del cuerpo de la vela, nosotros vamos a poder determinar si es una vela de continuación o de inversión o una vela de indecisión o incertidumbre. Cuando nosotros encontremos una vela de indecisión o incertidumbre, son las que normalmente conocemos como peonzas o perinolas, que también tienen el nombre de doji. En sí, las velas Dojin lo que nos está diciendo es que no existe tendencia, es decir, estamos a la finalidad de una tendencia o existe una lateralidad. Entonces, claro, aquí simplemente cuando nosotros identifiquemos esas velas que no tienen un cuerpo real marcado, sino que es bastante pequeño, pero que tienen una sombra superior y una sombra inferior bastante largas o más marcadas, significa que son velas que nos están diciendo, no, no hay tanto incentivo, los precios no van a crecer tanto, no van a bajar, estamos en un momento como incertidumbre, no hay elementos que determinen mayores movimientos. Mientras que las velas de continuación van a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque el cuerpo real de la vela va a ser mucho mayor que ya sea la sombra superior o la sombra inferior y que adicionalmente cuando nosotros encontramos estas velas con cuerpo más marcado significa que es una vela de continuación de la tendencia. Es decir, que si nosotros vemos esta vela o es a la baja o es a la alza, pero hay tendencia y hay fuerza en la tendencia. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo estos tipos de velas japonesas. Entonces nosotros simplemente a través de nuestros bellos plataformas, en este caso el MetaTrader 4, porque pues bueno, creo que igualmente en TradingView, en C-Trade ustedes van a poder encontrar todos estos tipos de velas o de gráficos, pero en este caso en la parte superior al lado de las lupas nosotros vamos a tener un gráfico de barras, como lo pueden ver, ahí como que se desaparece el cuerpo real, sino que solamente estamos viendo bueno, el movimiento de la barra.
También tenemos el gráfico de línea. El gráfico de línea es efectivamente el lineal, donde solamente se toman los precios de cierre, y el gráfico de velas japonesas. Entonces, claro, cuando nosotros veamos estas velas que tienen un cuerpo real pequeño, pero tienen piernas largas, lo que nos están diciendo es que efectivamente son velas de incertidumbre. De hecho, esto es un movimiento muy conocido en los mercados, ese patrón. Esto es un patrón, un hombre colgado. En sí, el patrón del hombre colgado lo que nos dice, o lo identificamos a través de una vela doji, donde el cuerpo real de la vela cierra por debajo del máximo marcado y el máximo de la vela anterior, y que adicionalmente la siguiente vela es una vela contraria de cuerpo real, es decir, que es un cuerpo de, o es una vela de cuerpo de fuerza, y esto lo que nos está diciendo es que se presenta o se va a presentar una tendencia bajista, y que es lo que nosotros efectivamente vemos en el reflejo de los precios de los activos. Entonces, claro, esto no nos lo va a dar el gráfico de barras ni el gráfico de línea, nos lo está dando solamente el gráfico de velas japonesas, porque el gráfico de velas japonesas nos va a permitir identificar patrones de velas japonesas. Por eso es importante entender, analizar y como que mirar todos esos aspectos o elementos. ¿Listo? Es como un punto vital que quiero que todos ustedes tengan en cuenta, porque créanme que el análisis de velas japonesas es bastante importante y relevante. ¿Listo? Entonces, punto importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Y adicionalmente, porque es importante, porque claro, que es cuando viene el tema de los patrones, y los patrones nos van a dar un punto de tomar posición en el mercado. Aquí les estoy mostrando como los patrones más populares que nosotros vamos a poder encontrar, y es el patrón de 3 o más velas, porque a medida que nosotros tenemos patrones con más velas, vamos a tener patrones que se van a confirmar más, es decir, que van a tener un mejor movimiento, que se van a confirmar de una mejor manera, que van a ser como más chéveres de interpretar. ¿Listo? Entonces es como un punto importante que quiero que todos ustedes tengan en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Ok. Ok, se me está presentando aquí que vean con ustedes un problema eh, técnico, pero bueno, ya aquí ya lo soluciono que vean con ustedes. Y listo. Para que tengamos en cuenta patrones de las japonesas, aquí estamos viendo el patrón de los 3 soldados blancos y de los 3 cuervos negros. En sí, estos patrones lo que nos están dando es efectivamente la información de que va a existir una nueva tendencia, o va a existir una nueva tendencia alcista o una nueva tendencia bajista. ¿Listo? Entonces, es un punto bastante importante que vean ustedes. Es un punto bastante importante que vamos a tener en cuenta. Ahora, por parte de una tendencia alcista, lo que nosotros vamos a ver es que se va a presentar la formación de los 3 soldados blancos, donde inicialmente el patrón va a arrancar con un cuerpo largo, sin sombra. Normalmente se recomienda sin sombra, no significa que tenga que ser siempre un centro específico, pero aquí lo que nos va a decir es que anteriormente va a existir una tendencia bajista, donde la primera vela real va a marcar una nueva tendencia alcista, y que las siguientes velas sean velas de cuerpo real, lo más parecidas entre ellas, lo más, porque normalmente ese patrón es el más difícil de identificar, pero cuando nosotros vemos que se presenta en el patrón o esta formación de 3 velas, significa que es una tendencia alcista. Es decir, cuando nosotros vemos que se termina de formar la tercera vela, nosotros decimos, no, definitivamente es un movimiento a la alza, entonces yo voy a comprar, yo compro. ¿Listo? Mientras que en el movimiento contrario, cuando nosotros tenemos un movimiento a la baja, significa que vamos a encontrar primero un cuerpo real con un movimiento bajista, y las dos siguientes velas van a confirmar ese movimiento del cuerpo. Obviamente, este nivel máximo me va a trabajar con una resistencia, pero sobre todo que aquí nos estamos dando cuenta que el mercado está sobrecomprado y tomamos una posición de venta. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo los 3 cuervos negros es que el movimiento va a ser la baja. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, patrones bastante sencillos de trabajar. Bueno, a medida de la práctica, créanme que es más fácil y van a tener una mejor experiencia cuando estamos hablando del mundo del trading. Y pues ya con esto finalizamos el webinar. Igualmente, si ustedes están interesados en cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría o webinars, así como clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@aldefx.com, que el equipo va a estar con todo el gusto para brindarles y ayudarles con toda la información que ustedes deseen. Y también les dejo nuestra información del Distrito Financiero para que se comuniquen con nosotros, para que aprendan más de nosotros, para que nos visiten en nuestras redes sociales. Nos pueden visitar en Twitter, Instagram, Facebook, que sería nuestro número de WhatsApp. Y también tenemos Telegram, que es el mismo número de WhatsApp. ¿Listo? Para que igual nos pueden encontrar como Distrito Financiero. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación en esta noche. Me despido de todos ustedes también recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. Y pues nada, espero que tengan una feliz noche para todos ustedes. Espero que nos veamos en un próximo webinar. Y hago este webinar en homenaje a mi pastor alemán,
que acaba de fallecer hace poco. Pero entonces, pues nada, igualmente espero que les haya gustado bastante y nos veremos en un próximo webinar, despidiéndome, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y nos estaremos viendo más adelante. ¿Listo? Entonces, no sea más, feliz noche para todos ustedes y felices trades para todos.